Estimados estudiantes, soy el doctor Ignacio Tapia y hoy hablaremos sobre electrocardiograma. El electrocardiograma es un examen que en base al perfil de conocimientos de UNACOM debería ser realizado, interpretado y empleado. La hoja de ruta de esta presentación partiremos hablando sobre algunos conceptos generales, cuál es el rol del electrocardiograma como herramienta diagnóstica y algunas bases electrofisiológicas. Posteriormente, nos enfocaremos en esta presentación en particular en el ritmo. Describiremos qué es lo que es un ritmo sinusal y cómo determina un perfil de orden. Y por otro lado, hablaremos también sobre alteraciones del ritmo sinusal, la entidad del marcapaso errante, la taquicardia auricular multifocal y la fibrilación auricular. Y por otro lado, veremos otras alteraciones del orden. Específicamente hablaremos de extracístoles auriculares y ventriculares. Conceptos. El electrocardiograma es igual que cualquier examen y por tanto pretende cambiar la probabilidad en base a un contexto clínico. El electrocardiograma es difícil de interpretar sin que haya un contexto. Y aquí puse un ejemplo, no es lo mismo un electrocardiograma con dolor torácico que sin dolor torácico. Por otro lado, al igual que cualquier examen, a veces el hallazgo es extremadamente evidente y a veces muy discreto. Les pongo aquí un paralelo. En un hombre con un valor de hemoglobina en 12,9. ¿Eso es diagnóstico de anemia entendiendo que los valores de corte son menor al 13? ¿Y será lo mismo cuando el paciente tenga una hemoglobina de 8,5? En ese caso, ¿es anemia? Esto lo reforzaremos en la próxima diapositiva. Esta diapositiva intenta ejemplificar lo anterior. Estas tres imágenes corresponden a alteración del ST, específicamente en su elevación. Podemos ver como en la imagen de la izquierda, el hallazgo pudiese ser sutil, mientras que el hallazgo en la imagen de la derecha es extremadamente evidente. Este concepto se asocia a la diapositiva anterior. El electrocardiograma, al igual que cualquier examen, es una fotografía, es un momento del paciente. Y por tanto la reflexión de decir, bueno, tenemos un electrocardiograma normal hoy. ¿Será que este mismo electrocardiograma será normal mañana? Ahora conversaremos algunos conceptos relevantes de la electrofisiología básica para la configuración de este curso. Tenemos que entender que el electrocardiograma es una herramienta diagnóstica que nos permite, a través de la medición de fenómenos eléctricos, realizar interpretación de fenómenos patológicos de la estructura cardíaca. Y por tanto, es importante entender de que existen algunos consensos que son relevantes tener en mente. Primero, que los fenómenos de despolarización cardíaca generan gradientes positivos y que serán siempre interpretados como deflexión positiva cuando se acerquen al electrodo en cuestión. Cuando los fenómenos de despolarización, se alejen del electrodo en cuestión, que pudiese ser V1, ABL o D1, van a tener una manifestación con una deflexión negativa. Esto es extremadamente importante para poder entender todo lo que se viene a continuación. El comando de los fenómenos eléctricos del corazón está dado por el director de orquesta. Este es el nodo sinusal. El nodo sinusal se ubica en la aurícula derecha, en su porción superior, y va a despolarizar las aurículas y este fenómeno eléctrico va a llegar finalmente al nodo AB, ¿verdad? En la imagen de la derecha tenemos la derivada de 2, que como la deflexión de este electro es positiva, entendemos que la corriente de despolarización se acerca hacia el electrodo en medición, específicamente en este caso el D2. La despolarización de la aurícula se representa en el electrocardiograma como la onda P, conocida por ustedes. Y de alguna forma esto lo podemos traducir a que representa la contracción auricular. La despolarización del corazón siempre va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo en condiciones de normalidad. El comando está dado por el nodo sinusal
y la corriente de despolarización transita por las aurículas hasta llegar al nodo AB. El nodo AB es el único paso hacia el ventrículo, ya que los anillos con las válvulas determinan un aislante térmico. Al llegar la señal de despolarización al nodo AB existe un pare. Este pare está dado para dar tiempo suficiente al ventrículo para llenarse y no contraerse en el mismo minuto que se están contrayendo las aurículas. Este pare tiene un determinado tiempo de normalidad. Llamamos a este segmento el segmento PR. Y en la práctica clínica, esto nos traduce un concepto muy importante que es la conducción auriculoventricular, que obviamente se puede enfermar. Ya en el nodo AB, la señal de despolarización sigue el tejido especializado, el tejido de conducción, y va a representar otra morfología en el electrocardiograma. Esta despolarización sigue el camino que hemos conversado todo el rato y que repetiré mucho durante este curso, que es que el corazón se despolariza de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. La expresión electrocardiográfica de la despolarización ventricular se representa en un complejo que llamamos el complejo QRS, ¿verdad? Este, como les decía, representa la expresión ventricular y dicho de otro modo representa la contracción de los ventrículos. El segmento ST y la onda T que vienen al complejo QRS los hablaremos en otra instancia solo para poder aplicarlo a los fenómenos patológicos, pero los entendemos como los fenómenos de repolarización ventricular. Ahora, ¿qué representa, en términos simples, el complejo PQRS-ST? Piensen un segundo. Bueno, la respuesta, para poder desarrollarla, tenemos que entender que entonces la despolarización de las aurículas, representada por la onda P, que traduce la contracción auricular, y posteriormente el segmento QRS, que representa la despolarización ventricular y por tanto su contracción, nos habla específicamente de que el complejo P, QRS y T representan un latido cardíaco. ¿Por qué es importante entender que este complejo PQRS-ST representan un latido cardíaco? Porque entonces cuando nos enfrentemos a dos complejos, entenderemos que son dos latidos cardíacos. Y el espacio que existe entre estos dos complejos, llamado el intervalo RR, por tanto nos habla del tiempo en cual se está generando un latido cardíaco y el otro. Y por tanto, en esta clase en particular nos hablará de orden, entendiendo que si mide lo mismo, significa que los ventrículos se están contrayendo de la misma forma. Por tanto, revisamos algunos conceptos generales, el rol del electrocardiograma como una herramienta diagnóstica y algunas bases electrofisiológicas que iremos reforzando y repitiendo durante el curso. Ahora hablaremos específicamente de ritmo. Me gusta pensar el ritmo con una analogía, y esta analogía, como se las mencioné anteriormente, tiene que ver con el maestro o la maestra de orquesta, es decir, el que ordena a la sinfónica cuando necesita generar música. Esta es una fotografía de Antonia Bricco, ella es la primera directora de orquesta en 1930. Hablaremos de ritmo en base a un electrocardiograma. Tenemos primero que nada recordar esta figura. El corazón se despolariza de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Y el comando, la directora o director de orquesta, es el nodo sinusal. Si el nodo sinusal funciona, la despolarización se va a conducir hacia el nodo AB a través y transitando por las aurículas y generando por tanto su contracción. En el electrocardiograma esto se expresa como onda P, que podemos identificar con más claridad en D2, siendo isobifásica en B1, como se muestra esta figura, y también positiva en D2, D3 y ABF. Podemos ver entonces que el complejo PQRST se expresa en este electrocardiograma. Posteriormente, nuevamente se expresa el complejo QRST
y así. Este es un electrocardiograma que podemos decir que está en ritmo sinusal y veremos las condiciones para estar en ritmo sinusal. Esta es una diapositiva importante. Todas las diapositivas importantes tendrán esa nomenclatura. El ritmo sinusal lo podemos definir como, a grosso modo, la presencia de onda P, específicamente en D2. Algunos libros hablan de también en D2, D3 y ADF. Para ser realmente sinusal y tener una condición de normalidad, podemos sumar algunos criterios. Entre ellos está, 1, que la morfología de la P sea igual en todos los complejos. 2, que el segmento PR tenga una duración normal y que sea invariable en el tiempo. 3, que toda onda P se conduzca y genere un QRS. Y el último interesante también es que el intervalo RR de forma invariable sea igual. Cumpliendo todos estos criterios, nosotros podemos hablar realmente que el ritmo es sinusal. ¿Y qué representa un ritmo sinusal? Representa que el comando de la actividad eléctrica cardíaca está dado por el nodo sinusal. Los invito entonces a analizar este electrocardiograma. Y me gustaría preguntarles a ustedes si les parece que este electrocardiograma tiene un ritmo sinusal o no. Paren el video un segundo y piensen. Ok. Entonces en el análisis del electrocardiograma acabamos de conversar que iremos a identificar la onda P. La onda P se ve mejor en D2, aunque también se puede ver en D2, D3 y ABF, y tiene una expresión isobifásica en B1. En este electrocardiograma en particular, podemos ver que el paciente tiene la expresión de onda P, seguida de un QRS y así posteriormente de forma sostenida. Sin embargo, llama la atención que el complejo que sigue a este, del que se está viendo en la diapositiva, tiene una morfología distinta. Y por tanto tal vez existe un foco que está generando el otro ritmo. Ese foco es un foco ectópico que puede estar generando y retomando el comando de la contracción, porque la morfología es distinta. Al ser la morfología distinta, entendemos que se está expresando en otro lugar del territorio auricular y no en el territorio que debería ser. Así, la que sigue es de morfología igual a la anterior y por tanto traduce que es el mismo foco el que está generando el impulso y la despolarización, y así suma y sigue. Sin embargo, podemos ver al mismo tiempo que la morfología sigue variando y eso pudiese traducir eventualmente otro foco. Por tanto, si bien en el análisis inicial nos enfocamos de que el paciente tenía onda P, podemos ver que en su progresión, al cambiar la morfología de la P y de alguna forma alterarse los intervalos RR, podemos tener la expresión clínica de una enfermedad o condición que tiene el denominado marcapaso errante que veremos a continuación. El marcapaso errante es una de las entidades que veremos que tiene el ritmo irregular y se define por la presencia de P de morfología distinta, traduciendo que el origen del comando auricular tiene distintos focos. Otro criterio para poder ser marcapaso errante es que la frecuencia cardíaca tiene que ser menor al 100. Y el tercero es que obviamente la expresión ventricular de las diferencias de contracción de las aurículas en el tiempo va a representar un ritmo irregular. Los invito entonces a analizar este electrocardiograma. Pongan en pausa el video por un segundo e interpreten. Ok, ahora haremos el análisis. Entonces, hemos conversado a lo largo de esta presentación que la identificación de la P puede ser el primer indicio de un ritmo sinusal. En este electrocardiograma vamos a ir a buscar a D2 la presencia de una onda P, que aquí se puede ver con claridad una P y un segmento QRS, ¿verdad? La P, recordar que se ve en D2 y puede verse también en D2 de 3ABF y con una morfología isobifásica en B1. Lo que llama la atención de este electrocardiograma es que al seguir los complejos
ahí tengo dudas si existe P, la verdad es que no la veo con claridad. Ahí sí veo una pequeña deflexión que pudiese traducir una P. Aquí sí veo una P, pero con una morfología totalmente distinta a la inicial, y así puedo seguir analizando el electrocardiograma. Otra cosa que llama la atención del electrocardiograma es que los intervalos RR no son iguales. Y eso pudiese traducir que la contracción ventricular está siendo desordenada y por tanto un ritmo irregular. Así, la verdad es que la interpretación de este electrocardiograma pudiese ser que existen múltiples focos que están disparando y tomando el control de la despolarización auricular y por tanto ventricular. Como los focos son distintos, la expresión ventricular es de un ritmo irregular y con complejos QRS que van en distintos tiempos e intervalos RR que obviamente no son iguales. Esta entidad se llama taquicardia auricular multifocal. Cuando hablamos de taquicardia auricular multifocal, la englobamos en un ritmo irregular. Y los criterios que la configuran son: 1. De nuevo, presencia de onda P, pero con morfologías distintas, con una frecuencia que lo diferencia del marcapaso errante, ya que tiene mayor a 100 latidos por minuto, y obviamente la expresión ventricular de un ritmo irregular con contracciones ventriculares irregulares. La taquicardia auricular multifocal es una entidad que podemos ver, por ejemplo, en los pacientes con EPOC, y que es difícil de ver muchas veces porque al ser un ritmo rápido se dificulta la identificación de las ondas P. Este es otro electrocardiograma que me gustaría que interpretara. Pausen el video y identifiquen si este ritmo es sinusal o no. Bueno, ahora haremos el análisis. Solo para recordarle, acuérdense de que el corazón se despolariza de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Analicemos D2. La verdad es que en D2 no se visualizan ondas P. Existe mucha variabilidad isoeléctrica. De hecho, no es recta, sino que tiene, casi que podríamos decir que está fibrilado. Otra cosa que llama la atención de este electrocardiograma, que vamos a ver a continuación, es que los intervalos RR, expresión de contracción ventricular, son totalmente irregulares. No vemos regularidad. ¿Qué pudiese estar pasando? Si no hay onda P, uno pudiese pensar de que no hay contracción auricular y por tanto, ¿por qué no podría haber contracción auricular? Y la entidad que subyace a este electrocardiograma es la fibrilación auricular. Como conversamos anteriormente, en el marcapaso errante e incluso en la taquicardia auricular multifocal, habían poquitos o muchos focos. Cuando hablamos de fibrilación auricular son muchos focos que impiden la contracción ordenada. Por tanto, aquí perdemos al director de orquesta. Cada miocito se contrae a voluntad propia y por tanto eso no es efectivo a nivel de bomba específicamente en el segmento auricular. Y por eso la expresión electrocardiográfica es la ausencia de la P. No se están contrayendo las aurículas. Y la expresión en el electrocardiograma además es de intervalos RR que son variables. Esto, como les dije, se llama fibrilación auricular. La fibrilación auricular, por tanto, también corresponde a un ritmo que es irregular y se caracteriza principalmente por la ausencia de la onda P. Y obviamente, al ser un ritmo irregular, la expresión ventricular de un ritmo irregular, es decir, variabilidad del intervalo RR. Momento de recapitular y afirmar los conocimientos que hemos aprendido. Les pregunto, ¿cuáles son las tres entidades que hemos conversado en esta presentación que generan un ritmo irregular? Piénsenlo un segundo en su cabeza. Muy bien, las tres entidades son el marcapaso errante, la taquicardia auricular multifocal y la fibrilación auricular. Aquí vienen los conceptos más importantes. 1.
La forma de diferenciar un marcapaso errante de una taquicardia auricular multifocal es la frecuencia cardíaca, entendiendo que tanto el marcapaso errante como la taquicardia auricular multifocal tienen presencia de P, tienen una morfología de la P que es distinta y tienen una expresión ventricular de irregularidad. El concepto clave es la frecuencia cardíaca. El punto número 2 clave de esta diapositiva es que la fibrilación auricular es distinta de estas entidades porque no tiene la presencia de P. No hay P, no hay contracción auricular. Esos son los dos puntos claves de esta diapositiva. Los invito a analizar otro electrocardiograma. Pausen el video y díganme si esto es sinusal o no es sinusal. Muy bien, haremos el análisis. Entonces siempre nos recordamos de nuestra figurita. Perfecto. Recordar que para definir que un ritmo es sinusal tenemos que buscar la P. La P se ve mejor en D2, aunque también se puede ver en D2 de estrella BF y de forma isobifásica en B1 y B2. Y además, la despolarización del corazón va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Veamos si hay P, y ahí parece que hay P. La verdad es que se ve una P no muy buena, pero se ve. Y un complejo QRS. Después, PQRS. Llama la atención que el intervalo RR aquí se perdió y apareció otro complejo, de hecho con una magnitud menor, y que pudiese traducir un foco que fuese ectópico, ¿verdad? Este foco ectópico de despolarización puede corresponder efectivamente a una entidad que ya conversamos, marcapaso errante, con morfología distinta, la verdad que ahí no se ve la P, pero cuando son eventos aislados, los englobamos en una entidad que son los extrasístoles auriculares. El extrasístole auricular no es una condición sostenida en el tiempo, sino que es transitoria y sigue la línea de que hay un foco que por alguna razón, habitualmente irritantes del potencial de membrana, gatillan sin la orden del director de orquesta una contracción auricular. Habitualmente existe una pausa compensatoria, que es lo que ven en este electrocardiograma. Pero, ¿qué cosas pueden generar extrasístoles auriculares? En relación entonces a los extrasístoles auriculares, las causas más frecuentes las podríamos resumir como concepto importante el aumento de la actividad simpática. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en estados donde hay exceso de producción de adrenalina, ya sea endógeno o exógeno, aumento del estímulo simpático, por ejemplo, a través de distintos mecanismos estimulantes como la cafeína, la cocaína, otros agonistas beta 1, enfermedades como el hipertiroidismo o incluso la hipoxia, son todos elementos que pueden generar extrasístoles auriculares. Como les mencioné y quiero de nuevo poner el acento, todo esto se pueden resumir o englobar en estados donde el sistema simpático está extremadamente aumentado. Alguien se podrá preguntar, bueno, ¿y cómo podemos diferenciar entre extrasístoles auriculares y un marcapaso errante? Y es porque los extrasístoles auriculares son situaciones que no son sostenidas en el tiempo, tienen un carácter más bien transitorio, pero obviamente es parte de los diagnósticos diferenciales y muchas veces en la práctica clínica es difícil hacer esta diferenciación. Entendemos que si corregimos la causa subyacente, el ritmo debería volver a la normalidad y disminuir la cantidad de extrasístoles auriculares. Y para ir finalizando, en este electrocardiograma solo les quiero traer a colación, en relación a lo que les mencioné anteriormente, otro tipo de extrasístole. Y eso lo vemos aquí. Siempre recordar nuestra imagen, recordar la P, PQRS, 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 o sea, por tanto, ritmo sinusal, es decir, maestro o maestra de orquesta. Sin embargo, aquí aparece un complejo que es totalmente distinto a los anteriores y con un QRS ancho. Eso habitualmente es expresión de extrasístoles ventriculares. Es decir, que el comando del corazón ya no está en las aurículas, no está en el territorio auricular. Hay un foco que, en contexto de un irritante del potencial de membrana, gatilla una contracción.
Este extrasístole obviamente está fuera del sistema excitoconductor y por tanto la expresión de electrocardiográfica es de QRS ancho. ¿Por qué les menciono esto? Porque muchas de las causas de los extrasístoles auriculares, que fue lo que vimos anteriormente, también se relacionan con los extrasístoles ventriculares y conceptualmente se transforma en un electrocardiograma donde el ritmo se ve raro, pero es solo expresión de lo que hemos conversado todo el rato, que es que se pierde el comando, el maestro o la maestra de orquesta, y eso puede tener una traducción electrocardiográfica. Cuando hablamos de causas de extrasístoles ventriculares, las dos principales son la hipoxemia y la hipocalemia, dos condiciones que son bastante frecuentes en los servicios de medicina interna. Ojo con el paciente que es coronario o el paciente que ya tuvo un infarto, que tiene una cicatriz. Obviamente vamos a intentar siempre proteger el corazón y por tanto evitar los estados de hipoxemia e evitar los estados de hipocalemia. En menor grado, aunque también pueden generarla, todas las entidades que generan extrasístoles auriculares pueden también favorecer la expresión de extrasístoles ventriculares que, como les dije anteriormente, se engloban en activación excesiva del sistema simpático. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Hoy, en esta presentación, hablamos sobre algunos conceptos generales, como el rol del electrocardiograma como herramienta diagnóstica y algunas bases electrofisiológicas que iremos, por supuesto, repitiendo y repasando durante todas estas clases. Y hoy nos enfocamos específicamente en el ritmo. Entendemos ahora que el ritmo sinusal es de alguna forma el maestro de orquesta y tiene la expresión de que el corazón se está contrayendo de forma ordenada. Y obviamente pasamos de lo normal a lo anormal, es decir, de lo sano a lo enfermo, y entendimos que habían algunas entidades que pueden generar alteraciones del ritmo sinusal. Como vimos, como el marcapaso errante, la taquicardia auricular multifocal y la fibrilación auricular son expresión de ritmos irregulares, de desorden. Y paralelamente, justo al final de la presentación, vimos otras alteraciones del orden que la verdad es que solo se ve desordenado, aunque en estricto rigor es transitorio y se puede englobar en ciertos contextos que conversamos en la presentación. Muchas gracias. En la próxima presentación veremos con particular énfasis la frecuencia, cómo calculamos la frecuencia y cuáles son las expresiones de las alteraciones de la frecuencia.